Mi nombre es Daniela y tengo 28 años. Mis padres anunciaron en la cena de Pascua: vamos a llevar a toda la familia a París para la boda de tu hermana en junio. Todo el mundo aplaudió. La habitación se llenó de emoción, copas chocando, risas resonando, mi tía ya hablando de atuendos y fotos junto a la Torre Eiffel. Yo también sonreí. Al principio, se sintió automático, como si estuviera interpretando mi papel en un guión con el que no había estado de acuerdo. Luego les pregunté: ¿qué fecha es la ceremonia? Por una fracción de segundo, todo se ralentizó. Mi mamá no respondió de inmediato. Solo me miró, con una pequeña sonrisa formándose en sus labios, el tipo de sonrisa que había visto antes, el tipo que significaba que algo venía. Mamá sonrió. No estás invitada. Puedes quedarte en casa y cuidar a tu hijo. La mesa se quedó en silencio. No el tipo de silencio en el que la gente no te oye. El tipo en el que oyen todo y eligen no reaccionar. Sentí todos los ojos sobre mí, pero nadie dijo una palabra. Mi papá ni siquiera levantó la vista de su plato. Mi hermana sorbió su bebida como si esto fuera normal, como si yo fuera el problema por siquiera preguntar. Sonreí, no porque no doliera, sino porque no iba a darles la reacción que esperaban. Por dentro, sin embargo, algo se quebró. Esto no era solo sobre una boda. Esto llevaba años gestándose. Años de ser la responsable, la que daba el paso adelante, la que no se quejaba, la que hacía sacrificios para que todos los demás pudieran brillar. Cuando tuve a mi hijo a los 24, de repente me convertí en la niñera incorporada de la familia. Ya estás en casa, decían. Tú entiendes lo que es la responsabilidad. Lo que realmente querían decir era que tu vida importa menos. También había ayudado a pagar cosas, en silencio, sin hacer alarde. Cuando el negocio de mi papá tuvo problemas, cubrí algunos pagos. Cuando mi hermana quiso empezar su fondo para la boda de sus sueños, contribuí porque eso es lo que hace la familia, ¿verdad? Pero sentada allí escuchando esas palabras: no estás invitada, me di cuenta de algo. No era familia para ellos. Era útil. Mi mamá se recostó como si acabara de hacer una declaración perfectamente razonable. Es una boda de destino, añadió con naturalidad. No es práctico que vengas con un niño. Esto simplemente tiene más sentido. ¿Más sentido, para quién? Miré a mi hermana. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Se encogió de hombros. No es personal, Danny. Es solo logística. Logística. Esa palabra resonó en mi cabeza como un insulto. Criar a mi hijo sola. Logística. Trabajar horas extras para mantener todo estable. Logística. Apoyarlos cuando lo necesitaban. Aparentemente, también logística. Pero yo queriendo estar presente en uno de los días más importantes de nuestra familia, eso era inconveniente. Asentí lentamente, todavía sonriendo, todavía calmada. Entendido. Y así, sin más, la conversación continuó sin mí. Mi tía empezó a preguntar por hoteles en París. Mi mamá sacó su teléfono para mostrar fotos del lugar. Mi papá se rió de algo que dijo mi primo. Yo me quedé allí, invisible. Pero en ese momento, algo cambió dentro de mí. Una realización silenciosa. Una línea había sido cruzada. No de forma ruidosa, no dramática, pero permanente. Pensaban que simplemente lo aceptaría como siempre. Pensaban que me quedaría en casa, cuidaría a mi hijo y tal vez enviaría un regalo. Sonreiría en las fotos después como si nada hubiera pasado. Se equivocaron. Porque mientras estaba allí sentada escuchándolos celebrar una boda a la que no me permitían asistir, empecé a repasar todo en mi mente, cada favor, cada dólar, cada vez que había intervenido para mantener las cosas unidas cuando ellos no podían. Y entonces me golpeó. No solo me estaban excluyendo. Me estaban subestimando. Tomé mi copa, di un sorbo lento y mantuve esa misma sonrisa calmada en mi rostro. Sin argumentos, sin drama. No esa noche. Pero en el fondo, ya había tomado una decisión. Si podían cortarme tan fácilmente, entonces tal vez era hora de dejar de ser la que sostenía todo. Y no tenía ni idea de lo que venía después. Sonreí y solté la bomba. No allí mismo en la mesa. No, esto no era algo que iba a desperdiciar en medio de su celebración. No merecían el drama. Merecían la realización. Lenta, silenciosa,
Inevitable. Esa noche, después de acostar a mi hijo, me senté sola en mi sala y abrí mi laptop. Mis manos estaban firmes. Mi mente estaba más clara de lo que había estado en años. Sin ira, sin lágrimas, solo verdad. Durante mucho tiempo, había sido la base invisible de mi familia. La que intervenía cuando las cosas se ponían difíciles. La que hacía que funcionara. Pero lo que nunca se dieron cuenta era que las bases no solo sostienen las cosas. También pueden irse. A la mañana siguiente, empecé a hacer llamadas. Primero, los pagos. Los pequeños que habían olvidado. Las transferencias mensuales para ayudar a mi papá a mantener su negocio a flote. Las contribuciones silenciosas al ahorro de la boda de mi hermana. La factura del seguro que había estado cubriendo sin mencionarlo nunca. Cancelada. Cada una de ellas. Luego la más grande. Hace 3 años, cuando el negocio de mi papá estuvo a punto de colapsar, vino a mí no como padre, sino como alguien desesperado. Yo había intervenido e invertido una cantidad significativa de mis ahorros para mantenerlo vivo. No como regalo, no como caridad, como una sociedad silenciosa. Sin contratos, solo confianza. Ese fue mi error. Pero todavía tenía pruebas. Registros bancarios, transferencias, mensajes. Tomé mi teléfono y le envié un texto simple. Tenemos que hablar sobre mi inversión. Esperaré los términos de reembolso para el final de la semana. Sin emojis, sin explicaciones, solo realidad. Al principio hubo silencio. Luego empezaron las llamadas. Mi mamá, mi papá, mi hermana. No contesté. No inmediatamente. Los dejé sentarse con eso. Los dejé sentir esa misma confusión, ese mismo malestar silencioso que yo había sentido en esa mesa de cena. Para la noche, mi teléfono estaba lleno de mensajes. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué estás actuando así, Daniela? No hagas de esto algo que no es. Ese casi me hizo reír. No hagas de esto algo que no es. Por una vez, no estaba haciendo nada. Solo estaba respondiendo. Finalmente, devolví la llamada. Mi papá contestó al primer timbre. Daniela, ¿qué está pasando? Su voz no estaba enojada. Estaba nerviosa. Bien. Creo que está bastante claro, dije con calma. Ustedes dejaron claro cuál es mi lugar en esta familia. Solo estoy ajustándome en consecuencia. Esto es por la boda. Mi mamá intervino, su voz aguda de fondo. Estás exagerando. No, dije, esto es por todo. Hubo una pausa. Continué. Dijeron que no estoy invitada. Que debería quedarme en casa y cuidar a mi hijo. Así que lo pensé y me di cuenta de algo. Si no soy lo suficientemente importante para ser incluida, entonces tampoco soy lo suficientemente responsable para seguir apoyando a todos. Silencio pesado esta vez. No puedes simplemente retirar el financiamiento así, dijo mi papá, su tono cambiando. Dependemos de eso. Casi sonreí. Exacto. Eso no es mi responsabilidad, respondí. Nunca lo fue. Ayudé porque creía que formaba parte de algo, una familia. Pero claramente lo malentendí. Mi hermana finalmente habló. Danny, vamos. Esto es extremo. ¿Lo es? Pregunté suavemente. Porque excluirme de tu boda no te pareció extremo a ti. Eso es diferente. No, dije. No lo es. Otro silencio. Entonces dije lo único que no esperaban. No estaré en la boda. Pero no porque no me invitaran. Porque elegí no formar parte de algo que no me valora. Y así, sin más, el poder cambió. Intentaron discutir, culparme, torcerlo de nuevo para que yo fuera el problema. Pero ya no funcionó porque por primera vez no estaba pidiendo su aprobación. Estaba estableciendo mis términos. En los días siguientes, la realidad les golpeó fuerte. El negocio de mi papá empezó a tener problemas otra vez sin mi apoyo. La boda de ensueño de repente tuvo problemas de presupuesto. Los planes tuvieron que ajustarse. Se hicieron llamadas, pero no a mí, y ese era el punto. Una semana después, mi mamá llamó de nuevo. Esta vez su voz era diferente. Daniela, tal vez deberíamos reconsiderar las cosas sobre la boda. Me recosté, sosteniendo el teléfono, y dejé que esas palabras se asentaran.
Reconsiderar. Así de simple, después de todo, podría haber dicho que sí. Podría haber ido a París, usado un vestido hermoso, sonreído en las fotos como si nada hubiera pasado nunca, pero no lo hice. Gracias, dije con calma. Pero ya tomé mi decisión. Colgué antes de que pudiera responder porque esto nunca fue sobre la boda. Fue sobre respeto. Y finalmente me lo había dado a mí misma. Así que, si alguna vez te han tratado como una opción, como si tu presencia solo importara cuando eres útil, recuerda esto. No tienes que rogar por un asiento en la mesa. Puedes construir la tuya propia. Y a veces el movimiento más fuerte no es luchar por quedarte. Es elegir irte. Si esta historia te impactó, asegúrate de suscribirte al canal para más historias poderosas de venganza como esta.